Bueno, ¿cómo están? Un saludo para todos, especial en este día y en este mes que estamos celebrando tan ardientemente estos días del Sagrado Corazón. Es un momento muy especial para reflexionar, el que se nos presta en medio de una pandemia, en medio de una cosa tan difícil para la historia, tan difícil para nosotros, para la vida apostólica, para nuestros hijos. Yo pienso que más que un simple momento de oración, quisiera hacer de este momento un bonito momento de reflexión, porque yo pienso que esta pandemia evidentemente nos ha quitado muchas cosas. El problema de que nos quite muchas cosas en realidad es que nos quite esencialmente cosas que son demasiado fundamentales, no solo en la vida cotidiana, sino en la vida de la fe. Hoy más que nunca hemos sufrido el dolor de no poder comulgar, de no poder asistir a los sacramentos, el de alguna forma tener que vivir virtualmente muchas cosas, y eso es muy duro. Personalmente para mí es muy difícil encontrarme con que me toca ver la misa, hacer el Santísimo por ahí, es difícil. Entonces, antes de comenzar con esta pequeña reflexión que nos corresponde hoy es Apóstoles del Sagrado Corazón, y es un tema más que actual. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos vamos a repetir ahí en nuestra casa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Encomendamos al Señor este pequeño momento de reflexión, desde donde te encuentres ahora, en tu casa, en medio de las dificultades y la incertidumbre, en medio del dolor, de la tristeza, tal vez de las amarguras que se sientan, porque en ocasiones es a veces difícil de evitar sentirte triste. Hoy existe el reinado de la depresión en medio de las casas. Le pedimos al Señor hoy que todo esto que hacemos lo hacemos para su mayor honra y gloria, para que Él sea más glorificado. Le pedimos hoy a Nuestra Señora, la Virgen María, la verdadera Madre, Madre de la Iglesia, Madre del Corazón de Jesús, que nos ayude para que este pequeño momentico de reflexión sea en realidad un momento de gloria para Dios. Señor, no nos ponemos enfrente de este video en la casa o yo aquí ahora, Señor, para ser vistos, sino para que el mundo conozca que el amor existe, que la felicidad existe y que eres tú, mi Dios. Entrego en este momento los cansancios de cada persona, mis cansancios, mis dolencias. Para mí el dolor, Señor, para ti la gloria. Abandono en mí tu voluntad y mi querer. Lo abandono en tus brazos, Dios, para que tú hagas lo que quieras. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser fieles y a responder con altura a lo que nos pide este momento actual. Consagramos este instante a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vuelvo y retomo el tema entonces a tratar que nos corresponde en este día de la novena del Sagrado Corazón, es el tema del ser apóstoles del Sagrado Corazón. Digamos que en sí mismo, cuando hablamos del Sagrado Corazón, siempre vamos a tener como conclusión o punto de partida el corazón ardiente de Jesús. Cuando siempre vemos el corazón de Jesús, digamos que lo que caracteriza el corazón de Jesús es que es ardoroso, es que es en llamas, y siempre vamos a ver el poder de su pasión, el poder de su amor, el fuego de su amor. Hoy nos encontramos en una época muy difícil. Nunca esperamos que de alguna forma nos tocara vivir una fe, entre comillas, con tantas cosas tan virtuales. En realidad esto es una cosa muy brava. Esto es una cosa muy difícil. Ya les decía ahorita
que cuánto extrañamos en verdad nosotros poder vivir una Eucaristía. De verdad a veces hasta se acongoja nuestro corazón en lágrimas, en deseos. Y al ver todo lo que está pasando, hoy corremos un gran peligro. Y es que tanta propaganda se le ha hecho como a esta nueva normalidad. El problema de la nueva normalidad es acostumbrarnos a esperar qué va a pasar. La pregunta es ¿quién propone la nueva normalidad? Hoy en este análisis, digámoslo así, en este pequeño momento de reflexión y de oración, yo sí quisiera traer a colación, sabiendo que ya nos tocó este tema y es el apostolado. Hoy lo que ha hecho esta pandemia, si es matar gente, si es infectar gente, si es llenar mucho de miedo, pero de alguna forma es frente al miedo a la incertidumbre que sienten tanto las personas encerrados en su casa. Hoy corremos un gran peligro y es como, no sé, como tomar la actitud de quedarnos cruzados en casa esperando a ver, bueno, vamos a ver cómo se ponen las cosas, vamos a ver hacia dónde va todo y cómo podemos reflexionar hacia eso. Y yo pienso que hemos tenido a nivel apostólico una respuesta, no en todos evidentemente, pero sí una respuesta demasiado tímida de nuestro apostolado. Cuando yo me pongo a ver a la Sociedad Mariana en general y a misionero por misionero en particular, en verdad el daño más grande que le ha hecho la pandemia probablemente no es a nivel económico, sino a fuerza apostólica, a fuerza de su celo apostólico. Lo más sacrificado hoy en verdad no es el dinero, sino nuestra capacidad que teníamos de entregarnos, de abandonar las cosas del mundo, de abandonar las preocupaciones del mundo para entregarnos en un retiro y cada 8 días, hacer un acto de evangelización, movilizarnos de nuestra casa. Hoy recluidos en nuestra casa sí tenemos un gran problema y yo creo que existe una gran pandemia. Digamos que esta pandemia para mí ha despertado un montón de cosas que siempre estuvimos propensos a que pasaran. Hoy se ha despertado la pandemia de la pornografía, la pandemia de la depresión. Y hoy, aunque vemos de alguna forma que la fe parece vivir, la fe sin el apostolado es difícil que subsista. Es difícil que subsista. Cuando a mí me llaman y me dicen, hey, habla de apóstoles, del Sagrado Corazón, yo digo, qué difícil. O sea, qué difícil no hablar de esto, sino decirle a la gente que en verdad lo que se nos está durmiendo es nuestro celo. Para todos los que puedan ver en algún momento este video, en verdad hoy tenemos, yo no lo hablo a nivel de Lazo, sino a nivel de la iglesia. Cuando todo se vuelve virtual, se vuelve con demasiados me gustas, con demasiado cuántos lo vieron. El carácter de la fuerza apostólica se mide de acuerdo a cuántas personas lo vieron, y es verdad que no es un factor determinante, pero es un factor al que se le está prestando demasiada atención. Por eso yo pienso que ese cuerpo a cuerpo, ese poder evangelizar a veces en medio del público y de todas formas aconsejar a la gente, estar pendiente, es algo que en verdad hace mucha falta. Y esa pandemia, yo pienso, lo que ha hecho es apagar el corazón de los apóstoles. La pregunta es, con la que yo quisiera como redondear toda esta pequeña reflexión es, tú que me escuchas, a lo mejor seas misionero, a lo mejor conozcas de Lazos, a lo mejor hayas asistido a una consagración, la pregunta es, ¿se me ha enfriado la caridad? ¿Cómo está mi caridad? Porque si tú comparases cómo estaba tu caridad antes de esta pandemia y cómo está ahora, evidentemente las circunstancias cambiaron. La pregunta es cómo sigue el fuego, cómo sigue el ardor, cómo sigue la llama del corazón de Cristo en nosotros. Porque hoy el problema es que nos dediquemos a alimentarnos de la fe simplemente de manera virtual, pero digamos que la casa en sí misma, como nos ofrece tantas comodidades y de alguna forma tantas dificultades en sí mismas para la vivencia de la fe, nos acostumbremos simplemente a una vida de fe, no lo digamos mala, pero demasiado virtual, demasiado de vi este video, no lo vi, y nuestra fe se va volviendo acomodada. Hoy recé, hoy sí fui a la misa por internet, hoy sí hice el rosario, pero de alguna forma siempre lo que nos ha caracterizado no es en sí mismo que cumplamos las cosas, sino que la fuerza del apostolado, la fuerza de tu poder ir, nos ayuda mucho
a que podamos entregarnos. Digamos que cuando teníamos la oportunidad de hacer apostolado presencial, de ir a una cárcel, de estar en un retiro, de estar en una consagración, no solo ir, sino asistir, de desacomodarnos de las comodidades de cada día, de nuestra casa, eso nos ayudaba mucho en la exigencia. Entonces yo pienso que hoy la gran herida que ha hecho esto en la iglesia es una herida apostólica, una herida en el apostolado, una herida de, en realidad, ¿qué va a pasar después? Probablemente cuando las mesas, las eucaristías y los sacramentos vuelvan a llegar, ¿de qué forma va a encontrar Dios fe? Probablemente no va a encontrar gente desconvertida, probablemente. Hoy no hablamos de una crisis de que la gente se vaya a desconvertir, no. Hoy hablamos de una crisis de que la gente se enfría. Y en verdad, cuando vemos la vida de los santos y cuando tú lees, por ejemplo, los escritos de Santa Margarita María de Alacoque, tú entiendes que el apostolado de la vida de la fe no solo se basa en tenerla, en orar con ella, en cumplir las cosas, sino en ardientemente reparar el corazón de Jesús. El problema es que ese ardor, esa entrega, esa fuerza que de alguna forma yo pienso que si no regalaba mucho la vida apostólica, hoy se está opacando. Yo quiero de alguna forma dar primero ese pequeño cuestionamiento y decir, venga, ¿cómo estamos nosotros? De alguna forma esto nos incomodó mucho. Es difícil para todo el mundo tener, en vez de ir a un grupo de oración, tener que verlo por internet. Es incómodo. Para un predicador ni se diga. Tú cuando, pues yo lo he dicho por todo lado, tenés que hacer un video, tenés que hacer una charla, tenés que grabarte y mirarte a ti mismo. Eso es durísimo. Pero de alguna forma lo que yo digo es, tenemos que volver a orar y a decirle al Señor, no solo que nos proteja de la pandemia, que proteja a la iglesia, sino que nos proteja a nivel general, a nivel de lazos, a nivel de la iglesia, de que el corazón se apague, de que de alguna forma empecemos a ver la fe como una cuestión de cumplir, de qué hago, de qué hice, y hemos perdido la exigencia, porque yo pienso que esa fuerza del apostolado no solo nos llevaba a exigirnos más y a ser mejores, sino que paralelamente nos hacía que nos mortificásemos más. Entonces, Dios mío, cuando yo he tenido la oportunidad de reflexionar sobre esto y cuando tenía la oportunidad de reflexionar sobre el tema del Sagrado Corazón y el apostolado, yo decía, ¿qué haría la Virgen y cómo haría Jesús en un momento como estos? En verdad son situaciones incómodas, pero antes que podíamos tal vez ir por la calle, regalarle algo a alguien, era nuestra forma de evangelización. Hoy no podemos perder nuestra manera de evangelización. Hay que entender que hay dos grandes formas de evangelización. Evidentemente una puede ser, sí, estos videos y hacer charlas y que tú a través de tu familia hagas cenaculitos con tu familia, pero no podemos dejar apagar el corazón porque eso es lo que quiere el demonio. Y yo pienso que así como a nivel político y a nivel de todo, cuando tú ves esta pandemia tú dices, hombre, ponernos a decir si el virus lo crearon o no lo crearon, realmente no sabemos. Lo que sí podemos saber es que hay gente, políticamente hablando, ideológicamente hablando, que han sabido aprovechar muy bien esta crisis. Y yo pienso que el demonio es uno de ellos. El demonio es uno de ellos. Cuando hablamos de esta consagración al Inmaculado Corazón, de esta novena al Sagrado Corazón de Jesús, uno ve y tiene que empezar a mochar la cabeza a Satanás, porque yo pienso que en un punto en el que Satanás nos ha cogido fuerza es que ha aprovechado esta pandemia para en las casas destruir familias. Mientras tanto sus apóstoles, en medio de la incertidumbre de no saber cuándo se va a acabar o no se va a acabar, nos hemos quedado callados y de alguna forma hemos remitido toda nuestra vida apostólica simplemente a hacer cosas, un video, una charla. En verdad es incómodo, pero cuando la fuerza apostólica se pierde aún a través de las redes, que en verdad es muy incómodo, pues hemos perdido nuestro abandono en Dios. Al final Él es el que hace la obra. No importa cuántos lo vean, no importa cuántos likes tenga, cuántas reproducciones, al final la obra es de Dios. Y nosotros tenemos que entender, no si soy un predicador o no soy un predicador, sino desde la persona del común, que al final nuestra manera de evangelización sí hoy tiene que ser a través de las redes, pero hoy es un momento privilegiado para Satanás, pero también para el hombre de la gracia, para el hombre de fe, para llegar a más personas. Es verdad que eso nos hace llegar a más personas, pero también es verdad que para una persona cristiana del común, pues
podría estar en su casa y aumentar su vida de oración. Y yo pienso que un gran problema hoy es que hoy tenemos el tiempo que siempre hemos querido tener para aumentar nuestra vida de fe, nuestra vida de formación, nuestra vida de mortificación, y probablemente nos hemos dado cuenta en nuestra casa que al final lo que teníamos detrás no era falta de tiempo, sino falta de disciplina. Y yo pienso que es un muy bonito momento para reflexionar y decir, venga, todo lo que yo soñaba antes de la mortificación y que no podía ayunar y que las actividades, hoy es el momento para que efervesca en nosotros esa vida apostólica. Pero recuerden que esa vida apostólica no es solo predicar. Hoy sería muy bonito también recordar la historia de Santa Teresa, la patrona de las misiones, Santa Teresita, que encerrada en un convento en medio de su oración fue patrona de las misiones. Dicen autores que pudo convertir ella 1000 herejes en medio de una oración, en medio de su convento de clausura. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es, hey, cristiano, ¿tú qué quieres amar? ¿Tú qué quieres entregarte al Sagrado Corazón? No dejes que todo lo que quieres sea solo un deseo. Entrégate. Hoy quería traer a colación el pedacito de San Pablo, en donde San Pablo habla de la evangelización. Y esa es la pregunta que tenemos que hacer. No cuándo se va a acabar esto, no si nos va a tocar o no nos va a tocar. Sí, no, yo pienso que en este momento lo que más tenemos que preguntarnos es que el cielo sigue existiendo y el cielo hay que seguirlo predicando y la salvación hay que seguirla predicando. Y traía a colación un pasaje que todos conocemos, en el pasaje donde San Pablo habla de la evangelización. En la carta a los Corintios, en el capítulo 9, voy a leerlo desde el versículo 14. San Pablo habla: del mismo modo, también el Señor ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mas yo, de ninguno de estos derechos he hecho uso. Y no escribo esto para que se haga así conmigo. Antes prefiero morir. Esta gloria nadie me la arrebatará. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y esta es: ay de mí si no predico el Evangelio. Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a los que más pueda. Dejémoslo hasta ahí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta parte del Evangelio es más actual que nunca, más actual que nunca. Hoy, ante el miedo, podríamos comparar de alguna forma una iglesia recluida antes de Pentecostés ante la incertidumbre de qué va a pasar. Yo pienso que hoy más que nunca es momento de revalidar que el Señor resucitó, que vivimos en la iglesia de un Jesús resucitado, de un Espíritu vivo. Dios sigue haciendo milagros, así toque por internet y por Zoom. El Señor sigue haciendo milagros porque la gracia es actual. Yo no digo que la gracia sea una gracia virtual, pero al final Dios es omnipotente, omnipresente y está en todos lados. Yo pienso que hoy, cuando podemos hablar del Sagrado Corazón, yo pienso que sí es muy importante hablar del Sagrado Corazón desde el tema de cuánto ardor ha perdido mi celo apostólico, mi fuego por las almas. Yo no digo que hoy la gente haya extinguido en su corazón el amor de Dios, porque es difícil, pero yo pienso que hoy vivimos en una gran crisis en que la gente, en general, yo he visto esto en muchos misioneros, que tú los ves y de alguna forma, de un momento a otro, después de años y años, te dicen: me cansé, ya no quiero seguir. Y yo lo que digo es que detrás de eso se nos apagó la llama. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué nos empezaron a costar las cosas? Cuando tú lees este pedazo del Evangelio, es muy impresionante ver que Pablo decía: es que a mí no me importa, o sea, yo no lo hago por gloria humana, yo lo hago para que Dios sea conocido, por la gloria de Dios, para que en verdad el mundo llegue al conocimiento de lo que es Él, porque yo lo recibí gratis. Entonces yo pienso que hoy es el momento de zarandearnos un poquito, de volver al corazón de Jesús, de arrodillarnos, así sea en tu casa, al lado del Santísimo virtual,
pero arrodillarte o acercarte con tu oración al sagrario más cercano y decirle al Señor: no dejes que mi corazón se apague, quiero evangelizar, quiero mortificarme, quiero aumentar mi vida ascética. Qué daño el que le ha hecho esta pandemia al corazón de los apóstoles, porque les ha vuelto corazones fríos, frívolos, en el que nos hemos dedicado mucho por miedo a pensar mucho en nosotros. Y esta frase que nos dice hay que acostumbrarnos a la nueva normalidad, no, este es el momento para evangelizar. Este es el momento mientras la gente está recluida en la casa en medio de la incertidumbre de que tú, que me escuchas, no necesitas tener una camiseta, pero que tú puedas decirle a tu familia: para adelante, en medio de la incertidumbre de cómo se va a poner la economía, si nos va a afectar, si no nos va a afectar. Es el momento de decirle a tu familia: ven, levántate. Dios sigue ahí, sigue haciendo milagros, sigue ayudando a tu familia, sigue bendeciendo a tus hijos. No tengas miedo, porque en verdad hoy la fe se ha puesto a prueba. Porque cuando la fe no es ardorosa, al final la fe no se apaga. Es como cuando tú tienes una gran fogata. La fogata durará mucho para que se extinga. El problema es que cuando no arde, probablemente no da calor. Parece que está prendida, pero ya no calienta. Cuando tú ves unas brasas ardiendo, las brasas ardiendo pueden durar muchísimo ahí. Son brasas, pero al final no es un fuego que se consume, que crece. Y al final eso es lo que está pasando en el corazón. Cuando el corazón de los apóstoles no arde como una hoguera, al final eso se va extinguiendo. Cuando yo veo a la gente, yo la veo que apostólicamente no se dan, que en su vida interior, porque es muy importante hablar de la vida interior cuando también se habla del apostolado, nos hemos remitido simplemente a cumplir cosas, a asistir a la misa el domingo, a hacer el rosario todos los días, que en verdad no son cosas malas, que en verdad son cosas muy loables. Pero ese es el problema, que la casa en sí misma no es el mejor ambiente que nos lleve a exigirnos mucho. Eso sí es verdad. Entonces cuando uno ve eso, uno dice: hay que zarandearnos, hay que ponernos de rodillas, hay que ayunar otra vez, así sea en medio de nuestra casa, así sea en medio de las dificultades. Hay que tener momentos de silencio, hay que hacer vigilias en la casa, hay que hacer rosarios con nuestra familia, hay que evangelizar en medio de las redes sociales, pero nuestra vida ascética tiene que aumentar, nuestra unión con Cristo, que hoy nuestro celo apostólico, hoy se ha visto ante la incertidumbre de que no podemos llegar físicamente hacia las almas y nos hemos visto como así cruzados de brazos y hacia dónde vamos y ahí intentamos. Pero yo pienso que hoy ante esa incertidumbre no solo nos hemos olvidado de lo de afuera, sino que al final nos hemos olvidado de que nuestra vida ascética tiene que seguir en su vida. Cuando digo vida ascética me refiero a vida espiritual. Miren, el libro del alma de todo apostolado dice una frase muy impresionante. El libro dice: miren, el Señor les pide: amen al prójimo como ustedes mismos, pero no más que a ustedes mismos. ¿Por qué traer esta frase a colación? Porque yo pienso que hoy lo que nosotros llamamos amor, lo que nosotros llamamos caridad, lo que nosotros llamamos querer dar a la gente, hoy queremos dar mucho a la gente, cuando nuestra vida interior, el gran daño que nos ha hecho esta pandemia es tener una vida interior ahí, centrada, egoísta, pensada en mí, pero que nuestra vida de mortificación no se nos apague. Yo pienso que el corazón de Cristo hoy, solito en medio del sagrario, metido allá, necesita actos de reparación, necesita actos de amor. Hoy cuando tú puedes hacer este montón de análisis políticos de lo que está pasando, de lo que va a pasar, de lo que va a venir, nada tiene una seguridad, pero al final la fe tiene unos cimientos muy bravos. Miren, en medio de la pobreza, en medio de la riqueza, en medio si va a haber una quiebra en el mundo, si va a llegar ya esta persecución a la iglesia o no sabemos. Hay cosas que ante esa incertidumbre nosotros tenemos que poner bases firmes, y la mejor base firme que podemos tener es encender nuestro corazón en deseo ardiente de amar a Dios. Porque yo pienso que lo primero que hay que recordar hoy es que debemos inmolarnos para Dios, inmolarnos por Dios, y que todo sea para la gloria de Él. Cuando hablamos hoy del Sagrado Corazón, cuesta ver que los corazones más ardorosos, hoy en medio de la incertidumbre, se han encerrado en sí a pensar, a reflexionar,
a mirar el futuro, pero de alguna forma hoy lo que necesitamos es acción, ya, vivir la santidad día a día, eso que hemos predicado por tanto tiempo. Cuando tú te pones a ver la historia de Santa Margarita María de Alacoque, tú vas a entender, por ejemplo, cuando leas la biografía, que ella luchaba día a día. Y digamos que es bonito traer ejemplo, por ejemplo, que ella, en medio de su convento, tú ves esos escritos y tú dices que santaza. Ella duró 7 años intentando vencer el ascua al queso en medio de su convento. Entonces yo lo que digo es, hoy es el momento para vencer día a día todas esas dificultades, esos defectos de carácter con los que contamos, esas dificultades en nuestra pereza, porque hoy la casa, la comodidad del hogar, yo no digo que nos robe la fe. Yo lo que digo es que fácilmente eso, si nosotros nos dejamos, nos puede acomodar, nos puede llevar a una fe, no nos va a dejar sin fe, pero nos va a dejar con una fe muy fría. Entonces yo pienso que hoy es el momento de incrustarnos el corazón de Jesús acá y decirle a mi Dios, Señor, ayúdanos, aquí estamos, te necesitamos, que mi corazón no se apague. Miren, yo les pido en este momento, si están ahí, que cierren sus ojitos por un instante y piensen en las almas, en cuántas almas, aún en medio de esta incertidumbre y este silencio y este encierro en la casa, hubiéramos podido evangelizar. Pero a veces no lo hemos hecho, qué sé yo, por miedo, por pensar en nosotros mismos. ¿Cuánto es el montón de almas que yo con una oración en mi casa, yo diciéndole a mi Dios, esta semanita en mi casa, me voy a levantar siempre a la misma hora, esta semanita en mi casa, Señor, no voy a comer dulces, no voy a comer entre comidas? ¿Cuántas almas podríamos acercar a Dios? Porque hoy la gloria de Dios tiene que ser reflejada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hoy vivimos así. Vivimos realmente en un mundo que parece tener a Dios, pero es un Dios o una evangelización a la que le falta llamas, a la que le falta fuego. Cuando tú lees los escritos de Santa Margarita María de Alacoque, yo he escogido unos extractos acá pequeños para compartir con todos. Tú vas a ver, por ejemplo, que Margarita María tenía, cuando conversaba con Dios, una frase y decía así: ¿quieres saber, hermanos muy amados, lo que hizo Jesús conmigo para adaptarme a la misión que había de confiarme? Para adaptarme a la misión que me había confiado. Miren, hoy la misión que Dios nos ha confiado es verdad que no es en las calles, qué difícil. Pero miren lo que dice ella. Dice así: me inspiró al mismo tiempo que una sed abrasadora de inmolarme, la capacidad divina de sufrir. Oigan, la capacidad divina de sufrir. Yo pienso que hoy la fuerza del apostolado, hoy es la fuerza que tengamos de sufrir. Porque hoy puedes hacer miles de predicaciones, publicar miles de cosas por tus redes sociales, pero si no tienes capacidad de sufrir por Dios, de mortificarte por Él, el apostolado no tendrá su fruto. No tendrá su fruto, porque es que al final hoy las almas se salvarán en el silencio. ¿Quién te garantiza a ti que la persona detrás de este video tome estas palabras para su corazón? La fuerza de tu dolor, la fuerza del sacrificio. Y aquí dice, la capacidad divina de sufrir. Dice después, la capacidad divina de sufrir, de vivir muriendo de amor para hacer conocer y amar al amor que no es amado. De vivir muriendo de amor. Esto es impresionante, es impresionante. Pero, y luego dice, desde ese momento hasta mi último suspiro, allá hablando ella de su apostolado, todo mi apostolado consistió principalmente en abrazarme gozosa a la cruz y abandonarme amorosamente al crucificado divino con gratitud del alma y con sed inmensa de su gloria. Abrazarme a la cruz y abandonarme al crucificado con la gratitud de mi alma y con la sed de su gloria. Miren, no hay que hacer grandes cosas, no hay que hacer grandes obras. Hay que sentarme
y decirle al Señor: Señor, lo mejor que tengo para darte es hoy mi dolor, mi sufrimiento, esa capacidad que tenga para sacrificarme por Él. Yo lo que les pido a todos en la casa es que, por favor, no nos olvidemos que al Dios al que seguimos hay que predicarlo, pero que existen dos grandes formas de predicarlo. Una es que podrías hacer cenáculos o cosas apostólicas, sí, a nivel virtual por tu casa, pero otra muy importante y a recalcar hoy es tu corazón. Tu corazón. Quiero dejar y terminar con esta pregunta, y es: si hoy se acabase la pandemia, digámoslo así, y te enviaran a predicar a un lugar remoto donde tal vez la gente no conoce nada de Dios, ¿qué predicarías? ¿Qué predicarías? ¿Lo que has visto en videos de YouTube? ¿Lo que has estudiado de pronto? ¿Lo que han dicho los santos? ¿O predicarías desde tu corazón? Lo que has vivido en el silencio, en el sufrimiento, en tu casa con tu Dios. Eso es lo que convierte en las almas. Lo que tengas por dentro, el fuego que tengas adentro. Miren, leer vidas de santos, leer textos de santos para evangelizar, eso te ayuda, pero al final eso no evangeliza. Lo que evangeliza es lo que tú te crees, lo que te ha transformado a ti. ¿De qué hablarías? ¿De lo que tú vives o de lo que tú has leído? Porque hoy, tristemente, la evangelización se está tornando en cosas más de experiencia de otros o experiencias que tuve, pero no vivencias de ahora. Lo que yo te pido ahora es que tu sed, que tu fuego, que el celo apostólico y el llamado a ser apóstoles del Sagrado Corazón no sea una cosa que simplemente leamos, sino que vivamos a diario en nuestro sufrimiento, sacrificándonos por las almas. Porque hoy más que nunca Dios necesita de nuestro corazón. Y como decía San Pablo, la pasión de Cristo se hace completa en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Nosotros sí que podamos ayudar a nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, que en este pequeño momentico de reflexión que tuvimos, te pedimos que abraces nuestro corazón, Señor. Deseo inmenso de amarte, de repararte, Señor. No sabemos qué vendrá, pero tu corazón sigue ardiendo. Ardiendo para reparar, el pecado sigue existiendo. Nuestra manera no es simplemente estando en casa, sino teniendo una vida interior fuerte, Señor, y no quedándonos callados. Cuando nos pidan respuesta, hablar, no tener miedo a predicar no solo lo que leímos, sino del corazón, porque hoy yo pienso, Señor, que el gran llamado no es simplemente dar grandes predicaciones, sino a decirle al mundo que el amor de Jesús quiere darse, que yo lo he recibido y que sí existe y que Dios regala esa paz. Santísima Señora, Madre del Cielo, no permitas que a lazos se nos enfríe el corazón o nos acomodemos a esta realidad. No, zarandéanos, muévenos, inquiétanos, para que todas esas almas sedientas, necesitadas allá afuera, Señor, podamos llegar a ellas. No sé cómo, no sé por dónde, no sé si es a través virtual, a través de nuestro dolor y nuestros sacrificios, pero que muchas almas te conozcan, Señor. Que tu gloria ilumine el mundo entero, Dios. Ayúdanos a nosotros a podernos entregar. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra.